A principios del siglo XX, todo era pura ambición. Viajar por el océano era lo más moderno, como un puente importantísimo entre los continentes. Las empresas de barcos competían con muchas ganas por ser las mejores en la ruta del Atlántico Norte. La White Star Line, una compañía británica muy conocida, soñaba con unos barcos nuevos, de otra clase. Estos barcos serían los más grandes, cómodos y lujosos que se hubieran visto. Iban a ser como palacios flotantes, un símbolo de una época llena de confianza. Este sueño no era solo de llevar gente de un lado a otro, era como decir, miren lo que podemos hacer. La idea era grandiosa. Querían sorprender a la gente y atraer a los pasajeros más exigentes, marcando un antes y un después en los viajes por el Océano Atlántico, que es enorme y a veces muy agitado. Fue en 1907 cuando la idea empezó a tomar forma de verdad. J. Bruce Ismay, que era el jefe de la White Star Line, se reunió con Lord William Pirrie. Lord Pirrie era el jefe de Harland & Wolff, los famosos constructores de barcos de Belfast. Mientras cenaban, hablaron de qué hacer para competir con los barcos nuevos e impresionantes de su principal rival, la Cunard Line. Su respuesta no fue hacer barcos más rápidos, sino más grandes y con más lujos. Pensaron en construir 3 barcos enormes. Estos barcos serían súper estables y tendrían un lujo nunca antes visto. El plan era muy atrevido. Significaba gastar mucho dinero y era como decir que ellos serían los reyes del mar, en una época en que la tecnología avanzaba muy rápido y los países estaban muy orgullosos. Los nombres que eligieron para estos barcos hermanos venían de la mitología griega para mostrar lo grandes y espectaculares que iban a ser. Iban a ser el Olympic, el Titanic y el Gigantic. Al Gigantic luego le cambiaron el nombre a Britannic. El Titanic, el segundo de los 3, llamó muchísimo la atención de la gente, incluso antes de que terminaran de construirlo. Su nombre ya te hacía pensar en algo muy poderoso y gigante. El objetivo estaba claro. Querían hacer barcos que la gente recordara no solo por lo bien hechos que estaban, sino por la experiencia increíble que vivirían los que viajaran en ellos. Cada barco era una prueba de cómo en esa época se creía en el progreso y en lo que las personas podían inventar. Estaban destinados a salir en las noticias de todo el mundo. Lo que prometían el Titanic y sus hermanos era algo fuera de lo común. Iban a ser las cosas más grandes hechas por el hombre que se movieran sobre la tierra. Por dentro, iban a ser como los mejores hoteles, con escaleras enormes, comedores muy elegantes, piscinas y baños turcos. Para los pasajeros de primera clase, era el mayor lujo que te pudieras imaginar. Incluso para los de tercera clase, se decía que las condiciones eran mejores que en muchos otros barcos. El Titanic era más que un barco. Era un símbolo de lo que el ser humano podía lograr, como una luz que mostraba lo moderno que era todo. Representaba la idea de que la tecnología podía ganarle a la naturaleza. Una idea que muy pronto se pondría a prueba de forma trágica en las aguas heladas del Atlántico Norte. La tarea gigante de construir el Titanic le tocó al astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. La construcción empezó el 31 de marzo de 1909. El mismo astillero tuvo que ser cambiado para poder hacer proyectos tan enormes. Se construyeron grúas especiales, las más grandes que se habían hecho hasta ese momento. Miles de trabajadores expertos pusieron toda su energía y su saber en la creación del barco. El ruido de los remaches y los martillos llenó el aire durante años. Fue un trabajo grandísimo, un lugar lleno de gente trabajando que mostraba lo mejor de la construcción de barcos de la industria. El tamaño de todo el trabajo era impresionante, y venían visitantes y periodistas con muchas ganas de ver nacer a este gigante del mar. En el centro del diseño del Titanic estaba Thomas Andrews, el arquitecto naval jefe de Harland & Wolff. Andrews era un hombre muy cuidadoso y trabajador, metido de lleno en cada parte de la construcción del barco. Él quería un barco que no solo fuera lujoso, sino también seguro. El Titanic tenía cosas de seguridad muy modernas para su época, como un doble fondo y 16 compartimentos que no dejaban pasar el agua. Estos compartimentos estaban hechos para que el barco pudiera seguir flotando, aunque 2 de ellos, o incluso los primeros 4, se llenaran de agua. Andrews estaba muy orgulloso de lo que había creado, y cuidaba su construcción casi como un padre, asegurándose de que cada detalle cumpliera con lo que él quería. El tamaño del Titanic era increíble,
Medía 882 pies y 9 pulgadas de largo, y 92 pies y 6 pulgadas de ancho. Pesaba más de 46.000 toneladas. Sus potentes máquinas de vapor y una turbina nueva de baja presión movían 3 hélices enormes. Por dentro, el lujo era algo nunca visto. La gran escalera de primera clase, con una cúpula de hierro y cristal arriba, se convirtió en algo muy famoso. Había habitaciones de lujo, comedores donde cabían cientos de personas, bibliotecas y salones. Hasta los camarotes de tercera clase se consideraban mejores que los de muchos otros barcos. Ofrecían lugares limpios y cómodos, aunque más sencillos, para los que viajaban buscando una vida nueva. A pesar de su diseño moderno, la prensa y hasta algunos de la compañía White Star Line pronto dijeron que el Titanic no se podía hundir, o que era casi imposible que se hundiera. Esto que decían, aunque quizás no era una promesa oficial, creó una historia muy fuerte. Hizo que la gente confiara muchísimo, casi demasiado, en que el barco era seguro. Esta idea de que no le podía pasar nada estaba por todas partes. La creían muchos pasajeros y también la tripulación. Era una prueba de la fe que la gente tenía en la tecnología moderna. Tristemente, esta misma confianza ayudaría a que pasara el desastre terrible que vendría después, porque la idea de que al barco le pasara algún peligro parecía casi imposible. El miércoles 10 de abril de 1912, el RMS Titanic estaba listo para su primer viaje. Había mucha emoción en el ambiente en Southampton, Inglaterra. Mucha gente se juntó para ver salir al barco más grande y lujoso del mundo. Los pasajeros empezaron a subir, gente de todo tipo. Había gente rica con negocios, personas famosas y familias que volvían a casa o que buscaban una vida mejor. También había cientos de personas que se mudaban a otro país, en tercera clase, llenos de esperanza por una nueva vida en América. Para todos los que estaban en el barco, era el comienzo de un viaje histórico. Un viaje en un barco que prometía ser súper cómodo y lujoso. El ambiente era de fiesta y todos estaban muy emocionados por el viaje de una semana. Mientras el Titanic se alejaba despacito del muelle, pasó algo que casi para el viaje antes de empezar. El montón de agua que movieron las hélices del Titanic arrastró a otro barco más pequeño, el SS New York, de donde estaba atado. El New York se acercó mucho, muy peligrosamente, y parecía que iban a chocar. Gracias a que el capitán Edward J. Smith y los barquitos que ayudaban al Titanic actuaron rápido, evitaron el choque por los pelos. Los barcos no se tocaron por muy poquito. Aunque fue un susto, la gente se olvidó pronto con lo espectacular que era ver salir al barco. Pero para algunos, quizás quedó como una pequeña señal de mala suerte, justo al empezar este viaje que tanto esperaban. El Titanic hizo su primera parada más tarde, ese mismo día, en Cherburgo, Francia. Allí subieron más pasajeros, entre ellos, gente muy famosa y rica como John Jacob Astor IV y Margaret Molly Brown. Unos barcos más pequeños los llevaron hasta el gran Titanic, que estaba esperando en el puerto. A la mañana siguiente, el 11 de abril, el Titanic llegó a su última parada en Europa, Queenstown, que ahora se llama Cobh, en Irlanda. Allí subieron más personas que se iban a vivir a otro país, llenas de sueños y con sus pocas cosas. También cargaron cartas y cosas para llevar. Mientras el Titanic por fin se iba hacia el oeste, metiéndose en el enorme océano Atlántico, la gente en la orilla les decía adiós con la mano por última vez, sin saber lo que les pasaría a muchos de los que iban a bordo. Los primeros días del viaje fueron muy tranquilos, no pasó nada especial. Los pasajeros se fueron acostumbrando a cómo eran las cosas en el barco. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de todos los lujos, el gimnasio, la piscina, el restaurante a la carta y el café parisien. Los de segunda clase también tenían camarotes cómodos y salas bonitas para estar. Hasta en tercera clase, para muchos la vida era mejor que en otros barcos. Hacía buen tiempo y el mar estaba en calma. El Titanic navegaba suavemente por el agua, como si fuera un pequeño mundo lleno de elegancia y todo en orden. Nada hacía pensar que este viaje tan tranquilo se iba a convertir pronto en uno de los desastres en el mar más tristes y conocidos de la historia. El domingo, 14 de abril de 1912, empezó como otro día agradable en el mar, pero la temperatura bajó mucho cuando se acercaba la noche. La noche estaba despejada, las estrellas brillantes, pero el mar estaba extrañamente en calma, como si fuera un espejo.
Esta calma, irónicamente, hacía que fuera más difícil ver los icebergs porque no había olas que rompieran en su base. Durante todo el día, los operadores de radio del Titanic habían recibido varios avisos de hielo cerca, de otros barcos. No todos estos mensajes tan importantes llegaron al capitán Smith o a los oficiales en el puente de mando. Algunos se pasaron por alto por la prisa de enviar los telegramas personales de los pasajeros, algo que era común en esa época. A pesar de los avisos, el Titanic siguió navegando a gran velocidad, a unos 22 nudos. Esto no era raro para los barcos que querían llegar rápido, pero era peligroso en una zona donde se sabía que había hielo. En el puesto de vigía, bien alto sobre la cubierta, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee miraban el horizonte oscuro. Su trabajo era más difícil porque no tenían sus prismáticos. Dicen que estaban guardados bajo llave. Un poco antes de las 11:40 de la noche, hora del barco, Fleet de repente vio una masa oscura muy grande justo delante de ellos. Tocó la campana de alarma 3 veces y llamó por teléfono al puente de mando, diciendo las palabras que daban escalofríos. «Iceberg, justo delante». Los oficiales que estaban de guardia reaccionaron al momento. El primer oficial William Murdoch ordenó «timón todo a estribor», que significaba girar el barco a babor, o sea, hacia la izquierda, y que pusieran los motores en marcha atrás a toda potencia. Para un barco tan grande como el Titanic, moverse era algo lento. Empezó a girar, pero ya era demasiado tarde para esquivar el iceberg del todo. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó la parte hundida del iceberg por su lado derecho, el lado de estribor. El golpe pareció suave, pero engañaba para muchos de los que iban a bordo. Algunos pasajeros que dormían en sus camas solo sintieron una pequeña sacudida o como si algo raspara. Otros, que estaban más cerca del golpe o trabajando abajo, en las cubiertas inferiores, supieron que algo grave había pasado porque el agua del mar empezó a entrar a chorros. Al principio, muchos pasajeros no se preocuparon. Algunos incluso salieron a cubierta y vieron trocitos de hielo, restos del choque. Pero por debajo de donde el barco tocaba el agua, el iceberg había hecho un daño mortal. Había doblado planchas del casco y había hecho saltar los remaches a lo largo de casi 300 pies. Esto hizo que el agua inundara los primeros 6 de los compartimentos del barco, de esos que estaban diseñados para no dejar pasar el agua de uno a otro. Thomas Andrews, el diseñador del barco que iba a bordo, revisó enseguida los daños con el capitán Smith. Lo que dijo fue muy triste. El Titanic estaba hecho para flotar aunque se inundaran 4 compartimentos, pero no si se inundaban 6. El gran barco estaba perdido. Le quedaban como mucho un par de horas antes de hundirse bajo las olas. El agua del Atlántico estaba heladísima. ¡Qué frío hacía! Para las más de 1.500 personas que se cayeron al agua, sobrevivir era casi imposible. Casi todas se murieron de frío en solo unos minutos. Los gritos pidiendo ayuda se fueron escuchando cada vez menos. Los botes salvavidas, algunos con sitio libre pero con miedo de que se hundieran si subía más gente, se fueron remando lejos de donde se hundió el barco. Solo un bote volvió para buscar a más gente en el agua y salvó a unos poquititos. La gran mayoría de los que cayeron al agua murieron. Sus sueños y sus vidas se acabaron en esa oscuridad tan fría. Fue una pérdida enorme, nada que ver con lo seguro que se sentía todo el mundo en el barco solo unos días antes. Mientras pasaba todo esto, otro barco, el Carpathia, que era de la compañía Cunard y lo mandaba el capitán Arthur Rostron, iba a toda velocidad hacia el último sitio donde se supo que estaba el Titanic. El hombre de la radio del Carpathia, qué casualidad, estaba escuchando justo cuando llegaron los mensajes de socorro del Titanic. El capitán Rostron ordenó enseguida dar la vuelta e ir a tope de velocidad, y eso que tenían que pasar por zonas llenas de icebergs peligrosos. La tripulación del Carpathia trabajó muchísimo para estar listos cuando llegaran los sobrevivientes. Prepararon mantas, medicinas y bebidas calentitas. Su viaje fue una carrera contra el reloj. Tenían que darse prisa. Iban así por los mensajes urgentes de socorro que habían sonado por la radio durante la noche. El Carpathia llegó allí sobre las 4 de la madrugada, justo cuando empezaba a salir el sol. Lo que vieron al llegar fue tristísimo. Solo unos pocos botes salvavidas en un mar en calma, rodeados de icebergs, y los trozos de lo que antes había sido el Titanic, un barco increíble.
En las horas que siguieron, la tripulación del Carpathia rescató con mucho cuidado a los 705 sobrevivientes que estaban en los botes. Estaban helados de frío, agotados y muy afectados por todo lo que habían vivido. Entre los que se salvaron había gente de todas las clases sociales, pero es verdad que murieron muchísimos más pasajeros de tercera clase y también de la tripulación. Los que se salvaron sentían un montón de cosas a la vez. Estaban en shock, muy tristes, pero también sentían un alivio enorme. Cuando el Carpathia llegó a Nueva York, el 18 de abril, la noticia de lo terrible que había sido el desastre dejó a todo el mundo con la boca abierta. Al principio, la gente no se lo creía. Luego, cuando salieron los nombres de los que habían muerto, todo el mundo se puso muy triste. Habían muerto más de 1.500 personas, entre ellos el capitán Smith, el que diseñó el barco, Thomas Andrews, y mucha otra gente importante. Muchas familias se quedaron rotas de dolor, y la gente de Europa y América estaba muy triste, de luto. El hundimiento del Titanic no fue solo que se perdiera un barco. Fue una pena enorme para muchísima gente, y demostró que la tecnología de aquellos tiempos no era tan segura como pensaban, y que había problemas en cómo se organizaba la gente en la sociedad. Enseguida se pusieron a investigar para saber qué había salido mal y de quién era la culpa. Sección 9. La leyenda que perdura. El legado del Titanic en el siglo XXI. Aunque la historia del Titanic nunca desapareció del todo de lo que la gente pensaba, la película épica de James Cameron de 1997 llevó su cuento dramático a un público nuevo en todo el mundo. La película, una mezcla de detalles de la historia y un romance inventado, se convirtió en algo muy famoso en la cultura. Hizo que mucha gente se interesara de nuevo en el desastre, y por eso salieron muchos libros, documentales y exposiciones. Las historias de las personas, de amor, de pérdida, de valentía y de las diferencias entre ricos y pobres que se veían en la película, le llegaron mucho a la gente. Esto hizo que una nueva generación, fascinada por lo grande que era el barco y su final triste, siguiera recordando al Titanic. Este nuevo interés también hizo que la gente quisiera ir a ver dónde se hundió el barco. Desde finales de los años 1990, algunas empresas empezaron a ofrecer viajes en submarinos especiales para que aventureros con dinero e investigadores pudieran ver los restos del Titanic. Esto también causó discusiones sobre si era respetuoso tratar como una tumba el lugar donde estaba el barco. Tristemente, en junio de 2023, este tipo de turismo tuvo su propio desastre cuando el submarino Titán, de la empresa Ocean Gate Expeditions, implosionó mientras bajaba a ver el Titanic. Murieron las 5 personas que iban dentro. Este accidente añadió otra parte triste a la historia del Titanic, mostrando los peligros que hay al explorar lugares tan difíciles. La fascinación por el Titanic sigue igual de fuerte en el 2025. Los escaneos digitales detallados y los documentales siempre muestran nueva información o formas de ver las cosas, manteniendo viva la historia. El documental de National Geographic, Titanic, la resurrección digital, que se estrenó en España el 14 de abril de 2025, es una prueba de este interés continuo de la gente y de los científicos. La historia del barco habla de temas que todos entendemos: las ganas de lograr cosas de las personas, creerse demasiado listos con la tecnología, las diferencias entre clases sociales, la valentía ante la muerte y el poder de cómo recordamos las cosas. Las exposiciones que muestran objetos recuperados del barco siguen atrayendo a mucha gente en todo el mundo, permitiendo que las personas se conecten con los pasajeros y la tripulación. Pero los restos físicos del Titanic no van a durar para siempre. Los científicos calculan que por culpa del agua salada que lo daña, unas bacterias que se comen el metal y las corrientes del océano, el barco se está estropeando muy rápido. En unas pocas décadas más, quizás quede muy poco de esa estructura tan famosa. Algunas partes se están cayendo y los detalles se están perdiendo por el deterioro que no para. Esta carrera contra el tiempo hace que sea urgente grabar y estudiar el barco lo mejor posible antes de que desaparezca del todo. Pero el legado del Titanic, o sea, lo que nos deja, seguro que va a durar. Servirá como un recuerdo importante del mar, una historia para tener cuidado y algo que fascinará sin fin a las generaciones que vengan.